Bienvenido, buscadores. Estás en Momento, un espacio donde cultivamos salud espiritual, un viaje de alineación con propósito, paz interior y conexión con lo esencial. Aquí exploramos cómo reconectar con tu sabiduría interna y vivir en propósito. La salud espiritual no es un destino, es el arte de encontrar significado en cada paso. Sanar es alinear e integrar, y este es tu momento. Despierta. Camina con nosotros. Bienvenido a la tribu y disfruta nuestro siguiente episodio. Bienvenido, buscadores. Episodio 5, liberando el potencial. ¡Wow! Liberando el potencial, desafíos y miedos en la búsqueda. Wow, este episodio, bueno, vamos a ver qué Se las trae. se las trae porque en la serie de Viviendo con Propósito hemos estado trabajando qué es el propósito, los beneficios, y ahora empiezan a surgir elementos, desafíos, miedos cuando estamos en esta búsqueda del propósito, porque no es fácil encontrar propósito. Pero sí es posible, muchos lo tienen claro, muchos están en este proceso, entonces queremos compartir hoy estos elementos que pueden emerger y van a emerger naturalmente porque estás en este proceso de encontrar, de buscar, de escuchar ese llamado interno. Entonces aquí van a aparecer miedos, van a salir creencias que están a lo mejor limitándote. eh, y bueno, y este pool de pensamientos, lo que llaman como el ego, lo que creemos de nosotros mismos. Entonces todo esto no lo va a hacer fácil. No lo va a hacer fácil. El propósito no es solo la meta elevada, es un camino que todos recorremos y que nos da brújula. Entonces aquí vienen a ponerse las cosas como sí. No creo que sea más fácil. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Bueno, vamos a explorar este episodio. ¿Qué te hace sentir este episodio, Rodrigo? O sea, como cuando pusimos este título, cuando nos preparamos previo, ¿qué hay en ti, tu check-in al episodio en estos elementos? Wow, primero que nada, bueno, bienvenidos, buscadores, Om Namah Shivaya, y realmente bienvenidos al viaje, porque es parte del viaje y eso siempre a mí me encanta decirlo. Y realmente los desafíos y los, más que miedos, temores, es una diferencia un poco la definición. Ese temor que uno tiene en realmente, y si estoy en el camino correcto, y si estoy escuchando algo de alguien que está diciendo y lo estoy entendiendo y lo estoy concientizando de una manera diferente. Wow, es como que es un poco te activa la energía y el sentido y la mirada y de repente te despiertan muchas dudas, te despiertan muchos momentos donde muchas vivencias que uno ha tenido en cuanto a diferentes circunstancias y de repente muchas cosas que nosotros bloqueamos que no deberíamos haber bloqueado y de repente tú dices, espérate, yo tengo esta sombra, yo tengo este sentimiento, yo tengo este desafío que quiero realmente incorporar dentro de mi sistema. Y eso es un punto, para mí me parece un punto espectacular porque realmente te hace una autorreflexión de lo que estás sintiendo y de cómo puedo yo concientizarlo y pasarlo y integrarlo dentro de mi sistema. Y eso es algo muy poderoso en todo el tema de la terapia sistémica. Sí, sí, me viene a la mente, wow, caminar esto solo es más difícil. Por eso es que Mucho más difícil. en comunidad, con apoyo, La tribu, la sí, tribu Momento. se puede, sí, transitar mejor, ¿no? Porque hay obstáculos comunes. O sea, en el día a día, en la vida, nosotros tenemos resistencias, miedo. Entonces, cuando decimos, bueno, es que el propósito tú lo sientes y lo que estoy es aterrado y es por ahí, muchas veces como señal. Entonces, este miedo al fracaso, esa vocecita interna, cuando te dan la posibilidad de un reto organizacional, personal, cuando nosotros Totalmente. que somos papás, a veces la vocecita te dice, no estoy siendo el papá que debe ser, o ese síndrome del impostor, wow, son cosas que están en Wow, este tal cual. camino que Sí. son obstáculos, ¿no?
Ojo, la comparación. Que empezamos a compararnos. Yo tengo una metáfora increíble de José Enrique. José Enrique fue mi terapeuta como por 15 años y fue como mi mentor. O sea, fue un complemento importante. Y me decía, Julio, no te compares. Vamos a hacer tu propio handicap, tu propio récord y compárate Mm. contigo mismo. Porque si vas a Ay, querer qué jugar, bonito eso. algo así como decía, en ese momento, si jugaba Venezuela con Brasil, no le va a ganar, pero puede que no le metan más de 5 goles. Entonces me cambiaba las metas. Y sobre todo conmigo mismo, porque en ese proceso en la comparación me hacía daño. Y hoy por hoy me protejo mucho de ella. Es mi camino. El propósito tuyo con respecto a tu vecino, a tu pareja, a tu hijo, a mi socio, quizás a veces coincidimos, bueno, algunas personas en un propósito común y buenísimo, pero a veces no. Entonces, esa materia de la vida de Rodrigo es la materia en mi caso, esa materia de haber perdido a mi papá muy temprano, es mi materia, no es la materia de otra persona. Claro, claro. Entonces, compararse nos resta el miedo al juicio. ¿Qué van a decir? Cuando yo, entre comillas, salí del closet en esto de los programas de adicción que dije que había tenido todo este tema, eh, pasaron muchos años para hacerlo público y decir, yo pasé por esto y tengo tanto tiempo limpio y estoy en recuperación y puedo acompañar a personas en esos procesos, me daba terror. Hablar Pero de espiritualidad. Ajá. en el momento que entendiste ese proceso, que era normal, porque no es anormal, Ujú. que es un sentimiento que realmente, ok, ¿cómo puedo hacer yo para que la gente entienda? Y lo estás haciendo ahorita en el momento y te felicito y te aplaudo de pie, porque realmente es algo muy, muy especial después de tantos años de todo el proceso tuyo en particular. Y eso es algo que para mí vale muchísimo y te felicito de nuevo. Pero ese miedo al juicio que todos empezamos a tener desde muy temprano viene dado mucho por el tema, por nuestro sistema. A nosotros nos acostumbraron de muy chiquito, donde llega el punto donde, ok, yo no puedo hacer esto porque me van a empezar a hablar de mí, porque qué va a pensar Jorge que tengo al lado, qué va a pensar Carolina que tengo al lado. Y entonces uno empieza a llenarse la cabeza de una cantidad de cosas donde tú dices, wow, perdí el pelo, o sea, ¿por qué me importa lo que piensa el que tengo al lado? Es un poco seguir un poco mi propósito y mi camino. Entonces ese miedo al juicio, desde temprano nos los educan por el sistema que estamos viviendo. Mm. Y cuando llega un punto que tú entiendes, tú dices, y más si lees los cuatro acuerdos, y dice, espérate un pelo, esto no es para mí, esto no es personal mío, yo no tengo por qué asumir que son todos los acuerdos de los cuatro. Entonces tú dices, wow, se te abre la cabeza y entiendes una cantidad de cosas increíbles. Entonces eso falta, uno de los puntos que nosotros estamos tocando hoy es las creencias limitantes. Y eso te disminuye ese límite de las creencias. Donde tú dices, ¿yo por qué estoy creyendo esto si yo no lo estoy sintiendo? No, es eso que tú estás poniendo en la mesa. Mira, para vivir propósito hay que tener bolas, perdón, y hay Sí, ovarios. O sí, sea, sí, hay que hombrearse, totalmente. hay que tener coraje, Y porque sincerarse. sí, porque es que es como algo así que dice, bueno, este es tu llamado. Cumplir eso requiere mucha integridad. Y por eso, propósito, conexión e integridad y alineación son pilares de salud espiritual. Entonces hay que tener ahí, en Totalmente. mi caso con Dios, carajo, ayúdame, porque solo yo sé que tengo que hacerlo. Cambios de trabajo, eh, cuando uno se revela públicamente algo. Momento en sí ha sido un proceso de hacerlo público, decir, bueno, esto es ahora Fumanchu. Fumanchu, baila este son de ser tu propósito y de estar alineado 100% y ser auténtico. Tal Requiere, cual. requiere mucho valor a estos obstáculos que estamos diciendo, a revisar estas creencias. Unas te limitan
partiendo de que la creencia es una afirmación que tú consideras que es verdadera. Y Tú otros te crees que potencian. hay otras te potencia. Entonces, wow, ¿cómo retar algo que tú crees que es parte de ti, pero ha sido por tradiciones, ha sido por cultura, ha sido por generaciones? Eso requiere Exactamente. pararse con tempresa, con una fuerza que va mucho más allá de uno y decir, voy a hacerlo diferente o a mi forma, a la forma de Rodrigo Fernández, a la forma de Julio Eduardo Castro, a tu forma. Entonces, miren dónde nos estamos metiendo, a algo que sí, se ve difícil, pero es parte de la naturaleza, es parte de nuestros desafíos, esos miedos, esas creencias que se van generando, pero ¿y si sí? ¿Y si seguir tu propósito te hace sentir pleno? Si esta sensación de paz interna dice, bien, voy por buen camino. Cada paso cuenta, ¿no? En todo este elemento. Entonces queríamos, bueno, compartirles a ustedes que no, esto no es jugar carrito, no es sencillito. No. Voy a decir algo, ojo, de marquetero a todo lo que estás haciendo. Ahora tú integras todo lo que haces. En mi caso, estas profesiones, por suerte se han ido integrando, pero es un salto que requiere coraje, valor, cuidado, protección. Pero bueno, era mentira hablar de este tema sin presentar estos obstáculos, estas resistencias que son parte del camino, ¿no? Y el camino, esto me encanta. O sea, son parte del camino, pero también son la puerta de muchas cosas especiales que uno puede tener, ¿no? Tú hablabas de la sombra, también como un obstáculo, algo que se revela, pero trabajar la sombra es el portal de ver muchas otras cosas. Eh, las creencias limitantes, trabajar esa creencia limitante y metérsele, wow, los miedos van a estar ahí, son emociones que no van a desaparecer, están ahí presentes, pero te permiten, espérate, ¿por qué estoy sintiendo, por qué tengo esta emoción que se transforma a veces en un sentimiento? Se transforma en un sentimiento porque tiene un elemento cognitivo. Entonces yo lo puedo retar y darme cuenta y llegar a decir, aquí está, pum, y desmantelar y seguir caminando. Entonces, todos estos elementos te permiten transformar, tener una mirada diferente y ojo, con cariñito, con compasión, pero también con valentía, con coraje. Entonces, Y con gentileza. Yo creo que gentileza es algo ¡guau! clave dentro de nosotros, que no lo hacemos tan consciente en el día a día. Nosotros somos muy duros con nosotros mismos, siempre. Y cuando tenemos esa compasión y esa gentileza, cambia esa mirada. Entonces tú dices, perdón un momentico, porque nosotros siempre estamos viendo el lado negativo o el lado que no nos está agregando valor dentro del proceso interno de cada uno? Entonces ahí es donde entra un poco la mirada de, hagamos un mapa de realmente de liderazgo y de entendimiento, de positivismo de las cosas que nosotros hemos logrado. Entonces ahí es donde entra el ego, porque el ego ex- exagera un poco ese gentilismo. Entonces tú dices, no, déjame disminuirlo, déjame bajarlo. Y es otro proceso y un entendimiento y otra mirada, como dijiste tú, completamente diferente. Y a veces me viene la imagen no sé si vieron en Disney la película de Soul, donde la persona le asigna una tarea y viene a vivirla. Yo creo mucho particularmente en eso, pero tiene unos obstáculos y esos obstáculos no solamente son externos, son internos. Estos miedos, estas creencias, el ego, lo que creemos que somos. Eh, esta validación que comparábamos y espérate, no es comparándote. Ojo, uno puede meterse en todo el ride de performance y de productividad, sí, y te comparas y tienes los récords para mejorarte y optimizarte, pero en esta línea el ego es un obstáculo interesante, pero también hay un antídoto, que es ese sentimiento como El amor, del amor y le sumo todas el amor esas propio, como claro. esas bagajes, ¿no?
gratitud, amor, compasión, agradecimiento. O sea, son esa emoción que yo amplifico con estas creencias que se hacen un sentimiento y wow, y también lo hacen a uno, como esa pomada, ¿no? De sentir que, ok, no, vamos mejorando, vamos haciéndolo, vamos caminando. Me equivoqué, bueno, me levanto y sigo en mi propósito, en norte, porque aquí hay una ley de cosecha. Vamos sembrando para cosechar y recibir. No creo en la inmediatez que estamos teniendo de ya. O sea, banano, cambur, mango, todas las frutas se siembran, hay una semilla y esa semilla tiene un recorrido y hay que ir cultivándolo. ¿Tiene sus resistencias? Sí, el clima, el ambiente, las plagas, pero en ese proceso entonces, bueno, aquí tengo una frase, el ego grita, el alma susurra. Solo en silencio podemos escuchar lo que realmente importa. Wow, esa frase es increíble y es parte del proceso, y es parte del antídoto, y es parte de lo que realmente estamos queriendo transmitir. Esa frase me encanta. Repítela. Hoy, el ego grita, el alma susurra. Solo en el silencio podemos escuchar lo que realmente importa. Wow. No, esa es para repetirla constantemente y entender el sentido de esa frase. Y por aquello, no quiere decir que nosotros por la hiperconectividad y todo eso no usamos inteligencia artificial. Claro que usamos inteligencia artificial, nos ayuda y esa frase viene en nuestros protocolos que nos ayudamos a organizarnos. La fuente anónima. La fuente, si hay alguno que está escuchando esta frase, la había escuchado antes, díganos, pero la fuente, diríamos que por ahora sale de este episodio, de este momento. Entonces, bien, el ego grita, el alma susurra, solo en el silencio podemos escuchar lo que realmente importa. No, imagínate. Es muy poderosa. Esos es momentos que tú dices, wow, es todo lo Entonces, que sí, sí, importa. me hiciste acordar, vamos a ver, estamos viendo esas cosas que nos limitan conseguir propósito. Sí, sí, Tenemos sí. temas internos que son los más poderosos, los que más a veces generan la duda, la resistencia, lo que nos puede desviar. Tenemos externo. Entonces aquí dice algo interesante. El externo puede estar convulsionado, pero si estamos entrenados y cultivando nuestra salud espiritual y podemos llegar a estos espacios de silencio, de conexión, y no olvidar el propósito y ahí alinear, tú vas a estar tranquilo aunque la Mm. tormenta afuera esté muy grande. Un Uy, rama, eso me hizo acordar una frase que escuché en estos días. Disculpa que te interrumpa, Julio. dale, 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 dale. El faro y la neblina. Entonces, Ajá, cuando tú ajá. estás en una neblina escondida y de repente encuentras un faro que da la vuelta y tú dices, wow, ahí está la luz, ahí está la vuelta. Y eso es algo espectacular porque entiendes de que hay un norte, ahí está tu sentido. Mira, acabas de expresar como 10 años de mi vida donde yo sentía que estaba en neblina. Tenía una amiga astróloga que en su carta astral me decía, estás en el momento de neblina, Julio. Y yo decía, ajá, ¿y cómo hago? Y yo sentía que en mi vida salían como rayitos de luz. Cuando uno está manejando y está en neblina, se para o va más lento. Bueno, sí, a veces nos pasa en la vida así. No está tan claro todo. Pero algo por dentro me decía, tranquilo, sigamos, sigamos, sigamos este viaje a Costa Rica en familia. Para ese momento llegamos a Costa Rica, llego casado en un trabajo que me encanta y a los 6 meses, ¡pum!, ese trabajo desaparece. Y esos rayitos de luz que tú dices van saliendo y te van guiando en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay factores externos. Ah, ya sé lo que iba a comentarte. Rama, un maestro muy especial, Roberto Lamberti, un italiano, que decía, espérate, espérate, trata de mantenerte adentro, conectado con esa serenidad, aunque el externo esté convulsionado. Ese músculo, ese ejercicio, no es nada fácil. No es fácil, no, para Este, nada. por eso los católicos dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día
alinearse, recordar el propósito, avanzar, recibir el pan, bueno, es todo un arte, o sea, estar en el momento cada Sí, segundo totalmente. es todo un reto para esto, ¿no? Para esto. Por eso hablamos de cultivar salud espiritual, propósito es uno de ellos. Entonces, pero no solamente se une con otros, se une, tienes que estar alineado. Y bueno, en este proceso seguimos entonces inventariando y compartiendo estas resistencias. ¿Es necesario sufrir para encontrar el propósito? Uf, Es una pregunta muy amplia. sí, sí. Bueno, Porque, a ver, no, pero sí. Porque lo que lo hablamos en el capítulo anterior, si nosotros no sentimos y no valoramos, entonces we take it for granted, como dicen los americanos. Entonces, como que, ¿y entonces qué? Pero cuando nosotros realmente entendemos la razón detrás de todo lo que nos está pasando, ahí la mirada nos cambia. Y como vuelvo a lo que dije en el capítulo anterior, lo que no aprendemos por reflexión, de corazón y desde el ser, lo aprendemos por sufrimiento. Entonces, ¿por qué llegar al otro punto? sí, estoy recordando mis momentos donde en algunos sí, sufrir, tocar fondo, y ¡pum! Y de ahí salió la oportunidad, el deseo de querer parar de drogarme por mucho tiempo. En los grupos de NA levantamos el fondo de nosotros a través de nuestro testimonio para que el otro lo toque y no lo tenga que vivir y pueda, pero cada quien tiene su camino en este proceso, ¿no? Totalmente, sí. En esto de las sombras, trabajando las sombras en profundidad, no es escondiéndome y ocultándolas, sino no, metámonos para encontrarla y verla, ¡pum! Se empiezan a revelar cosas. Entonces, si el sufrimiento es como, es un maestro, o sea, meterse en esa tristeza, ver qué hay, meterse en ese, eh, eh, cuando la muerte está presente y uno no sale corriendo ante ella, sino, bueno, ajá, ¿por qué estás acá? Y meter, ¡pum! Se revelan cosas interesantes, ¿no? Ahí Nos viene una confrontan. frase espectacular, ahí viene una frase espectacular. ¿Cuál? El dolor no es el camino, pero puede ser la puerta. Eh, Y no, no solamente puede ser, es la puerta. Porque lo que hablamos en el capítulo anterior, donde cuando buscas tu ayuda, cuando te sientes encerrado, cuando te sientes que no hay salida, cuando no hay luz por otro lado, en ese momento, entonces tú dices, espérate, ahí está. Entonces el dolor no solamente no es el camino, sino es realmente la manera como yo lo veo, es una puerta de luz, porque te hace ver las cosas desde otro punto de vista, con otra mirada. sí, sí, creo que son esos momentos donde con ese dolor o ese sufrimiento la vida nos invita a soltar, a reconectarnos con A esto, entregar, a claro. entregar. Ojo, y ahí viene entonces algo interesante, donde la conexión con otros, con la naturaleza, con su poder superior, te apoya, te acompaña. ¿Por qué hablábamos que la resiliencia, perdón, el propósito nos daba resiliencia? Porque tú crees en algo que está de una manera Exactamente. conectado y te ayuda. Hay momentos en que uno dice, no puedo con esto, ayúdame, sal de mí, salgo de mí. Y pum, revelan cosas bien interesantes. Esa frase, el dolor no es el camino, pero puede ser la puerta. eh, Wow. y a veces ha sido nuestra puerta. ¿Alguna experiencia tuya así donde esta frase se materialice y revele como parte de una puerta? Varias. Pero bueno, la primera que me viene a la mente es la operación. La operación para mí fue como que era un camino. Yo estaba seguro y estaba muy consciente de que no iba a pasar más nada. Pero yo fui como que el soporte de mi mamá, de mi esposa, de mis hijas, de que todo va a estar bien. Y aquí estoy. Casi 5 años después, y aquí estoy. Es parte del proceso. Y eso fue algo espectacular en cuanto a encontrarme no solamente conmigo, con mi yo interior y con mis ancestros, porque me llevaron increíblemente a ese punto donde entiendes muchas cosas que te están haciendo entender. Y eso para mí fue mágico.
Sí, sí, ahorita hiciste la operación. Yo tuve un trasplante de córnea del ojo derecho y por alguna razón no me dieron los medicamentos que me tenían que dar y fue un dolor muy profundo. Y ahí, esa sensación de cada segundo sentirme protegido y cuidado por Dios, Ujú. wow, me impregnó en mi cuerpo, no solamente en la cabeza, la sensación de protección. Cuando te Exactamente. sientes protegido, Impresionante. Sí. entonces tú dices, wow, ojo, esto es todo, nosotros estamos hablando, yo estoy seguro que de aquí a un año contaremos otras historias, pero hay algo en común, que hay una resistencia, hay miedos, hay creencias que te, te van complicando tu cumplimiento de propósito y por qué estás acá, ¿no? En este sentido. Entonces, wow, hay creencias que he tenido que transformar, por ejemplo, Hemos. bueno, sí. Por ejemplo, hay unas con el dinero que han sido muy especial y todavía sigo en ellas para ver la posibilidad de cómo sí se puede, cómo sí se puede, cómo sí se puede. Creencias con respecto a lo espiritual, ¿no? Hablar de lo espiritual como no es tangible y no es posible. Bueno, ya después de los 50 entonces ya hablo con más tranquilidad del tema, pero bueno, y un poquito antes, pero por mucho tiempo era como raro. Yo me acuerdo que una Fernando Rizquez era un profesor que nos invitaba a ser como auténticos. Sigue, no, haz tu tesis de lo que tú quieras, haz un ensayo de lo que tú quieras hablar, que nadie te va a decir nada y te da un miedo terrible. Y fue la espiritualidad. Ahorita me acuerdo de Rodrigo, que fue, yo estudiaba psicología y decía, es que nos faltan patas en la mirada sistémica del ser humano. Y no Pues sin solamente es duda. con la cabeza o con los temas psicológicos, hay lo emocional, hay lo físico, y veía todo eso, hay lo social y lo espiritual, y estaba en la católica jesuita. Exactamente. Entonces, pero después de muchos años es que he empezado a hablar de esto, ¿no? Em, Porque bueno, también como ser humano, dudo, tengo creencias, el ego es parte de mi sistema, condicionamiento, es quitar esas capas para seguir siendo más auténtico y buscar revelar mi propósito y momento. Por eso hacemos el lanzamiento y trabajo contigo este tema, es parte de ir revelando que lo espiritual se puede cultivar. Y si se cultiva, wow, genera unos beneficios increíbles para ti como ser humano, por ejemplo. Mayores. Claro. Es Ok, parte del ¿qué propósito. testimonios? ¿Qué otros testimonios tienes aquí de la vida misma, que puedas tomar, que puedas compartir? Imagínate. O sea, tengo muchos. Pero sí. Pero realmente yo creo que llegó un punto donde nosotros hemos tenido experiencias muy diferentes y similares al mismo tiempo. Mm, Y eso es algo que, una de las razones que lo conectó, ¿correcto? sí. Entonces llega un punto donde tú dices, bueno, o sea, hay muchas crisis donde uno pasa y todas las cosas que llegan y tú dices, ok, ¿cómo realmente estoy viviendo en mi propósito y por qué y qué tengo yo que aprender de este movimiento, de este momento, para entender cuál es mi camino? Y eso para mí es una pregunta espectacular, muy amplia, obviamente, después de todo lo que uno ha vivido. Y tú dices, wow, entonces, yo ahorita lo que hago es agradecer. Yo creo que la gratitud es algo espectacular. Yo cuando entré en el mundo del Ikigai, por ejemplo, que Julio lo comentó en el episodio pasado, yo entendí un poco el proceso de realmente cuál es mi propósito de mi vida. Y cuando entendí, lo trabajé yo primero, obviamente, y yo dije, espérate, ahí hay cosas que yo no había podido ni ver. Entonces, cuando no logras ver lo que está enfrente tuyo, es como que tengas un teléfono pegado así a la nariz y dices, ok, dime qué letra está ahí. No la puedes ver. Mm, Cuando la alejas un poquito, entonces dices, wow. Y ese es parte del trabajo de sombras que hacemos nosotros en momentos, que es importantísimo, porque cuando tú logras ver a tus sombras, la trabajas y la integras, te cambia la mirada por completo a nivel sistémico de todo lo que tú realmente tienes que estar viviendo en el momento. Y eso es clave. Total, total, total. Si tú cambias.
tu sistema alrededor cambia, porque todo tu sistema nervioso, Así toda la es. energía que tú generas, todo lo que tú das, ¡pum! Entonces, ¿por qué la serie se llama Viviendo con propósito? Porque es un proceso, es un camino. Y este tema, liberando el potencial que está Exactamente. ahí en cada uno de nosotros, que está en mí, que se ha ido liberando, pero esto tiene unos desafíos y Y unos temores y unos miedos. Entonces, en el camino. Exactamente. Entonces, que no, esto es parte de lo que queremos compartirles. Ténganlo presente. Sí va a haber resistencia, sí va a haber, no es un camino, no es que no sea un camino fácil, es un camino que como camino va a tener sus altibajos, sus subidas, sus bajadas. que es normal. Exactamente, Lo exactamente. importante es reconocerlos e integrarlos dentro del proceso de cada uno. Sí, 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 sí. Es normal y va a tener sus resistencias para que una semilla esto de la semilla me encanta porque la semilla va creciendo y va teniendo resistencia con la tierra. Exactamente. Para que salga y tome la luz, tiene que pasar por un proceso. Cuando nacemos bueno, y ahí viene todo un proceso de lucha para poder pasar por ese canal especial y dar luz, claro, y entrar aquí a la vida. Bueno, menos que pases por cesárea, pero igual entras a la luz. Entonces, bueno, en este proceso, bueno, como ven, hay obstáculos, cada historia es personal, cada historia tiene su propósito, es único, Es única. pero todas tienen en común el coraje de mirar hacia adentro, de explorar, de indagar, de no quedar atrapado en la hiperestimulación. Y bueno, por eso estamos aquí hoy hablando de este tema, de este tema donde yo aquí constantemente me doy cuenta que la duda es un buen indicador, pero también es un gran obstáculo porque me vino la imagen, un gran amigo, maestro, amigo, me decía, es que cuando empiezas a caminar en propósito o hacer parte de tu llamado, estás como en un camino que cada paso es fundamental. No puede haber duda. Y uno decía, ¿cómo es esto? No sé si te ha pasado, pero cuando dudas, no entras en estos estados donde estás recibiendo información, donde lo sutil se revela. Si yo estoy recibiendo o me siento algo parte de mi voz interna y empiezo a dudar, ¡pum! Pierdo la certeza. Hay gente que no lo duda. Está claro, es por ahí. Y tú ves la fuerza. Entonces, la duda, las creencias limitantes, el ego, los miedos son obstáculos, son maestros que están aquí que se van revelando, ¿no? Entonces, Son aprendizajes. Al final del día es eso, aprendizaje también. exacto, son aprendizajes, correcto. Entonces, bueno, hoy hablamos de los desafíos que aparecen en el camino del propósito, miedos, creencias, ego, dolor, sufrimiento, duda. Em, Todos son maestros si los sabemos escuchar, Exactamente. Esa es la clave. si saberlos escuchar. Bueno, aquí me pregunto, ¿qué miedo te está hablando hoy? ¿Qué creencias te están limitando hoy? ¿Qué parte de ti necesita un amor profundo para Esa es una avanzar? pregunta muy poderosa y muy fuerte. Entonces tú dices, bueno, ok, ahora, ¿cómo le respondo? Ahí lo importante es realmente ponerte la mano en el corazón y entender y hacerlo a nivel de reflexión y decir, ok, y ser sincero con uno mismo. Y decir, ok, este es el miedo, este es el temor, esto es lo que realmente siento yo que me está impidiendo. Pero no del ser, no del haber, del hacer, sino del ser, desde el corazón. Te estarás preguntando, buscador, buscadora, explorador, exploradora, ¿y cómo hago? Bueno, no estás solo. Ahí, atento porque el mundo tiene un abanico de posibilidades de ayuda. Nosotros ponemos a la orden el acompañamiento no tiene que necesariamente llegar a ver los propósitos, pero en este camino de propósito retar
creencias limitantes. Hay ejercicios dentro de la inmunidad del cambio donde podemos hackear y identificar tus creencias que están limitando en este momento, explorar tus miedos, que te están revelando el miedo en este momento. Entonces, wow, el presente, estar aquí en momento, es un portal, es un medio. Recuerden nuestro propósito: facilitar herramientas, procesos y herramientas que te permitan conectar con tu sabiduría interna. En esto te acompañamos, si tú quieres. Pero también recuerda que no estás solo. Si crees en algún poder superior, en algo, pídele sugerencias. Si tienes un equipo, un coach, a gente a tu alrededor, pide ayuda. Porque este es un camino que se puede facilitar su transición si vamos en tribu, como dice Rodrigo, acompañados. Y bueno, poco a poco, para ir cerrando este capítulo, invitarlos e invitarlas a seguir nuestras redes, tumomento.live. En la próxima sesión hablaremos sobre la conexión y bueno, y ya expondremos un poquito más en qué consiste esto de propósito, seguir viviendo el propósito, pero no un tema solo tuyo, es un tema con otros. Y esta frase me encanta, ¿no? La búsqueda del propósito no es mirar lejos, es estar presente en lo cotidiano, en lo simple, en lo real, contigo mismo. Wow, Palabras de cierre. impresionante. Ajá, Es dale. impresionante. No, esa frase es tal cual. Es estar presente en la acción. Como te decía yo, que mi madre me la dijo 7.000 millones de veces creciendo. Y es como que, y cuando la concientizas, es realmente en cada momento estar consciente de lo que estás haciendo. Sí. Y eso es de verdad que muy bonito. No, y cierra, imagínate, sí, presente en la acción. No, y cierra, imagínate, es parte de agradecido del espacio, contigo, con todo el gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que se unan a nuestra tribu y estamos escuchando el próximo episodio pronto. Y Om Namah Shivaya. Buenísimo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viviendo con Propósito. Este es tu momento y síguenos en las redes. Comparte con nosotros preguntas y dudas. Escríbenos en los medios digitales por los cuales nosotros conectamos contigo. Feliz día y que Dios los bendiga. Gracias por honrar tu salud espiritual con este momento compartido. Si hoy descubriste o confirmaste algo nuevo sobre tu conexión interior, es señal de que el camino se ilumina. Te invitamos a seguir cultivando la integración, no la fragmentación. Camina con nosotros en nuestras plataformas tumomento.live para más información. Recuerda, somos lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sanar es alinear e integrar. Hasta el próximo momento. Bienvenidos al viaje.